Groenlandia es la isla más grande del mundo. Sin embargo, aproximadamente el 80% de su superficie está cubierta por una capa de hielo permanente, lo que hace que esas zonas sean inhabitables. La zona libre de hielo cubre cerca del 20% de la isla, similar en tamaño a Noruega o Suecia. La población total es de aproximadamente 56.000 habitantes, principalmente en el suroeste, donde las condiciones climáticas y geográficas son más favorables. Los deseos de Año Nuevo siguen y Estados Unidos aumenta su presión sobre Dinamarca. Washington considera la isla clave para su seguridad nacional. Sus intenciones, claramente expresadas en su NSS 2025, consisten simplemente en apoderarse directa o indirectamente de la totalidad del hemisferio occidental. Trump ha multiplicado las declaraciones desde el inicio de su mandato, afirmando que Groenlandia es vital para contrarrestar las influencias adversas rusas y chinas. Pero Groenlandia es rica. Minerales críticos, en un contexto donde los flujos son cada vez más disputados y, sobre todo, amenazados. Pero solo 2 minas están activas en 2026. Mina de oro al sur y de anortosita al oeste. Los yacimientos sin descubrir serían enormes y quien llegue primero se beneficiará. Solo el más fuerte ganará. El 85% de los groenlandeses y el 78% de los daneses rechazan unirse o vender Groenlandia a Estados Unidos. El 41% ve a Estados Unidos como amenaza. Son impotentes. Bienvenidos a Terra Bellum. La Casa Blanca pone en riesgo la cohesión económica o militar para lograr sus metas. El tío Trump lo conseguirá sin importar el método. El nombramiento de Jeff Landry como enviado especial en 2025 aumentó las tensiones con Dinamarca, que solo citó al embajador estadounidense. La operación militar en Venezuela, a inicios de enero de 2026, reforzó la retórica estadounidense. Trump afirma triunfante que EU necesita Groenlandia para su defensa. El 9 de enero de 2026, el presidente estadounidense incluso afirmó que Dinamarca no tenía ningún reclamo legal sobre la isla Argan, que el hecho de que haya desembarcado en barco hace 500 años no significa que posea la tierra. Una frase irónicamente intencionada cuando viene de la boca de un estadounidense. Las declaraciones de Trump buscan provocar reacciones y divisiones en Groenlandia, Dinamarca y Europa, al igual que esas amenazas de una ola de aranceles impuestas a los países europeos que se opondrían a su proyecto en Groenlandia, que buscan ejercer presión. Estados Unidos podría intentar que Groenlandia dialogue directamente con ellos, sin Dinamarca. Dinamarca ha solicitado a Europa enviar tropas a Groenlandia para disuadir posibles invasiones, pero el resultado es incierto. Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca. La Ley de Autonomía de 2009 establece una clara división de competencias entre Nuuk y Copenhague, permitiendo a Nuuk controlar la economía local, recursos naturales, justicia, policía y servicios sociales. Dinamarca mantiene la defensa, política exterior y moneda, y el marco jurídico reconoce al pueblo groenlandés su derecho a la autodeterminación. Esto permite una posible independencia tras un referéndum y un acuerdo político bilateral. Groenlandia es una comunidad autónoma del reino danés, con el monarca danés como jefe de Estado y sujeta a la constitución danesa. Ha sido tratado como socio igualitario desde la autonomía en 1979 y su fortalecimiento en 2009. El Inatsisartut, parlamento local, y el Naxalátkersuisut, gobierno ejecutivo, representan esta soberanía. La cuestión de la independencia estructura, obviamente, como pueden imaginar, la vida política del país, que promueve una trayectoria gradual hacia la independencia. La clave es controlar los recursos mineros y energéticos, lo cual es decisivo económicamente. La isla depende mucho de un subsidio danés anual de $600 millones que cubre gran parte de los servicios públicos. Así evita romper de inmediato con Copenhague. ¿Entiendes la lógica? Los líderes de Groenlandia buscan autodeterminación, desarrollando ingresos de recursos naturales para crear un entorno viable. Rechazan toda injerencia extranjera, incluida la de Estados Unidos, para evitar una nueva dependencia,
pese a presiones geopolíticas recientes. Al final, todos son víctimas de su geografía. Estados Unidos mantiene un interés estratégico en Groenlandia, por su posición geográfica única en el Ártico que le da ventajas en defensa, inteligencia y economía. La isla controla rutas transárticas, vigila misiles rusos, protege cables submarinos y proyecta poder naval en el Atlántico Norte. La presencia estadounidense ya existe en la base de Thule, creada por acuerdos entre Dinamarca y Estados Unidos en 1951. Actualmente alberga radares de alerta temprana y sistemas antimisiles para enfrentar amenazas balísticas modernas. Los recursos de tierras raras, minerales críticos e hidrocarburos atraen a Washington, que busca contrarrestar a China en la región y sus estaciones de investigación árticas. Paralelamente, no hay que olvidar que el Ártico está surgiendo como un tema importante en las negociaciones actuales con Rusia. Groenlandia funciona como base para controlar rutas marítimas y asegurar cadenas de suministro. Sus motivaciones responden a dominar espacios estratégicos por el deshielo y militarización creciente. Como es común, los argumentos de la administración Trump suelen ser discutibles y exagerados. Trump reprocha a Dinamarca una protección insuficiente contra los rusos y chinos, invocando la seguridad nacional para justificar una toma de control. Estados Unidos ya tiene acceso casi ilimitado a Thule y puede aumentar su presencia militar sin anexarla formalmente. En la Guerra Fría, Estados Unidos desplegó más de 10.000 hombres porque no había límites en los acuerdos. Actualmente, los temores de vulnerabilidad inmediata parecen exagerados y ocultan motivos económicos, como el acceso prioritario a minerales críticos, más que amenazas reales. Sin embargo, los intentos de adquisición estadounidenses en 1867, 1910, 1946 y 2019 fracasaron. La narrativa estadounidense es más retórica de influencia hemisférica. ¿O el poder pesa más que el consentimiento y la autodeterminación? Si Estados Unidos actúa antes de que termine el mandato de Donald Trump, conviene analizar escenarios posibles y realistas. Un escenario es un acuerdo negociado entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia. Un pacto que equilibre las prioridades de seguridad de Estados Unidos, que ya existen con la base de Thule. Lo esencial de las negociaciones se centraría en los temas económicos y la explotación de los recursos estratégicos. También habrá que hablar de los límites ecológicos y medioambientales. ¿Podría esto aportar concretamente al desarrollo de los groenlandeses? Al mismo tiempo que se preserva la soberanía danesa, Washington ofrecería ayudas financieras, inversión en infraestructuras y transferencia tecnológica a cambio de mayor presencia militar y acceso preferente a recursos. Este acuerdo sería el mal menor, no afectaría los tratados de la OTAN y permitiría una transición suave. Por supuesto, este acuerdo sería políticamente tóxico para Copenhague, que enfrentaría una presión estadounidense constante, quien tendría todo el interés en impulsar aún más hacia una independencia plena y total de Groenlandia. De hecho, ya controlaría los recursos estratégicos frente a las potencias europeas. La cuestión sería medir la resistencia de los groenlandeses. ¿De Dinamarca hacia Estados Unidos? Segundo escenario, Washington fortalecería su relación con UNUC para impulsar su autonomía frente a Dinamarca, ya sea con ayudas, inversiones privadas o apoyo directo a la independencia, incluyendo financiamiento para sustituir los subsidios daneses, con una narrativa que cuestionaría la capacidad de Copenhague y Europa para proteger la isla, porque lo que mantiene por ahora a Groenlandia unida a Dinamarca es la dependencia del fondo danés. Quizá los estadounidenses vean ahí una alternativa por su estrategia a largo plazo y grandes recursos. El riesgo es que no habría acuerdo, sino una guerra económica donde la dominación de Estados Unidos sería clara. Dinamarca estaría interesada en aumentar subsidios para contrarrestar ofertas de Estados Unidos. La Unión Europea deberá apoyarlo económicamente, ya que considera a Dinamarca un frente estratégico. El mayor riesgo es la creciente confrontación en Europa. La cuestión y los intereses de Groenlandia y Estados Unidos, que, por su parte, son capaces de desplegar importantes recursos económicos como parte de su propia estrategia. Si Dinamarca pierde la guerra de influencia, Groenlandia
será autónoma y alineada con Washington. El tercer escenario, la presencia militar ampliada, es el más fácil de implementar. Trump aprovecharía acuerdos previos. Estados Unidos aumentaría su presencia militar sin cambiar el estatus legal. Justificaría esto por amenazas rusas, chinas o guatemaltecas. La oposición principal a militarizar Groenlandia sería local y limitada. La relación de fuerzas, ampliamente a favor de Estados Unidos, generaría una ambigüedad sobre el derecho de veto danés y sobre quién, de hecho, controla realmente el territorio. Volveríamos a una situación similar a la Guerra Fría. Dinamarca estaría debilitada, pero sin una gran crisis. Según acuerdos previos, las consecuencias inmediatas solo serían la reacción rusa al aumento de presencia de Estados Unidos en la zona. El escenario 4 es poco probable, pero por el contexto vale la pena mencionarlo. Claro, es la intervención militar directa. Esto ocurriría ante una crisis ártica. Estados Unidos desplegaría fuerzas para asegurar infraestructuras clave y evitaría comunicarse con Copenhague. La operación sería rápida, enfocada en aire y mar, usando presión diplomática para legitimarla. Dinamarca no tendrá opciones militares y ningún país europeo enfrentará a Estados Unidos. En resumen, si Trump lo desea, lo hará. El principal problema sería una fractura en la OTAN, lo que podría derivar en un acuerdo de defensa europeo independiente o en su colapso. Una Europa más fuerte e independiente militarmente es justo lo que Estados Unidos de Trump ha buscado. Sobre el Ártico, todo dependerá de las negociaciones de Estados Unidos con Rusia. La región puede ser la más pacífica o la más propensa a incidentes entre potencias. La pérdida de Groenlandia causará un gran perjuicio estratégico, económico y político a Dinamarca y a la Unión Europea. Al mostrar su vulnerabilidad ante una superpotencia como Estados Unidos, Copenhague perdería su influencia en el Ártico. Eliminar los subsidios anuales de $600 millones aliviaría el presupuesto danés, pero dejaría a Dinamarca sin acceso futuro a recursos clave. Un revés así humillaría al gobierno ante una opinión pública hostil hacia Estados Unidos. Eso podría causar inestabilidad interna e incluso la salida de la OTAN, mientras continúa el conflicto en Ucrania. Para la Unión Europea, ligada a Groenlandia por Dinamarca, un control de EU aumentaría la fragmentación estratégica. Aunque algunos soldados se desplegaran simbólicamente, la defensa mutua sería ineficaz ante Washington por falta de unanimidad para sancionar a Estados Unidos o ayudar militarmente a Dinamarca. Eso podría debilitar al bloque europeo o impulsar una defensa autónoma y reducir notablemente su influencia en el Ártico, que será estratégico. A largo plazo, la Unión Europea correría el riesgo de perder unidad junto con una pérdida de credibilidad global. El problema es qué país de la Unión Europea tomará ese camino frente a Estados Unidos. Emmanuel Macron quiere activar el instrumento anticoerción de la Unión. Es probable que las demás potencias europeas, incluida Alemania, no apoyen esta represalia. Ante este equilibrio de poder, la situación es desfavorable para Dinamarca. Copenhague tiene pocas opciones y debe elegir el mal menor de forma reactiva. Tal vez lo mejor sea ofrecer a Trump un acuerdo para aumentar la presencia militar de Estados Unidos en Thule, mediante los tratados de 1951 o 2004, y eso preservaría una soberanía mínima, evitando al mismo tiempo una pérdida total de Groenlandia, mientras Dinamarca o la Unión Europea mejoran su posición o tal vez no lo hagan en absoluto. Una opción paradójica para Dinamarca sería acelerar la independencia de Groenlandia, actuando como facilitador y aprovechando la oposición local. El 85% de los groenlandeses rechaza una anexión a Estados Unidos. Dinamarca aprovecharía la narrativa soberanista antes de que Estados Unidos la influya. El papel principal aquí sería el de la Unión Europea, que debería movilizarse multilateralmente para realizar inversiones y negociaciones comerciales. ¿Pero qué país estará dispuesto a asumir esos costos mientras la guerra en Ucrania continúa? Donald Trump no elige su momento al azar. Solo la relación de fuerzas determina las soluciones disponibles. Lo que Dinamarca puede buscar hacer es transformar la crisis en una oportunidad, y la clave está en la capacidad de reacción.